Me dices, sí. Qué bueno que vinieron. Se nota que no los obligaron. Que están aquí por su voluntad, por su gran interés y por el apoyo moral. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda actividad que tenemos como parte del quinto coloquio de hongos. Como ustedes saben, este coloquio es algo que fue iniciativa de los estudiantes y entonces los profesores en consecuencia le pedimos a los estudiantes y organizamos este tipo de eventos. Antes de presentar al invitado de hoy, quisiera recordarles que mañana miércoles, a partir de las 9 de la mañana, es la celebración por los 20 años de la materia de introducción a la etnomicología, con muchas conferencias, muchos invitados de muchos lugares, viene gente de Tlaxcala, de Chiapas, etcétera, con cosas muy interesantes. Y al finalizar ese evento, que va a ser como a las 11:20 más o menos, comenzaremos con la premiación de las personas que ganaron los concursos tanto de fotografía como de material de divulgación. Y tenemos una conferencia más el jueves. Esta conferencia va a ser 100% virtual. Va a ser sobre uno de los hongos más famosos gracias a la serie de televisión. Y qué aplicaciones pueden recibir. Y bueno, el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante sobre para el celular. Estoy seguro que su clase estuvo fabulosa, pero hoy van a aprender todavía más. A cargo del doctor Omar Páez, quien es doctor en fisiología celular y molecular por el CINVESTAB, en el Instituto Politécnico Nacional, y hoy en día es investigador postdoctoral en el laboratorio del doctor Billy Hansberg, en el Instituto de Fisiología Celular. Aunque sus antecedentes son oscuros porque no empieza con hongos precisamente, estuvo investigando. Claro. Se reivindicó y ahora está trabajando con hongos. Y además, tengo la impresión de que le interesa. Entonces, hoy nos va a hablar de novedades sobre la pared celular. Y le agradecemos mucho que haya tenido el tiempo en la exposición. Ok. Muchas gracias. Bueno, gracias por su asistencia. En la charla de hoy vamos a dividirla en dos partes. La primera parte les voy a explicar los nuevos hallazgos que se están teniendo sobre la estructura de la pared celular. Y en la segunda parte les voy a compartir algunos de las cosas que estamos encontrando con diferentes mutantes de la pared celular en nuestro laboratorio. Y este material pues es parte mía, parte del doctor Sami Gutiérrez y parte de, no se ve ahí su nombre, el doctor Wilhelm Hansberg, que es el jefe de laboratorio. ¿Vale? Tiene que ser más hacia acá. Tampoco sirve el apuntador. Se acabó la pila. ¿Se acabó la pila? ¿Cómo está apagado? A ver. Se acabó. Ahí está. Muy bien. Ok, bueno, todos los que estudiamos los hongos sabemos la importancia de la pared celular. En los hongos, la pared celular es súper importante. Le podemos atribuir varias funciones a la pared celular, una función de protección, le da forma a la célula del hongo. También es una estructura importante para conferir resistencia a la presión interna de la célula y también sirve como andamiaje para muchas otras proteínas que determinan la interacción de los hongos con su sustrato, su medio ambiente, ¿no? Y en estos diagramas que les pongo aquí,
quiero que noten dos cosas. La primera es que hay muchísima variación entre especies de acuerdo a la composición de la pared. Y la segunda es que incluso en la misma especie, distintas estructuras puede variar la estructura de la composición de la pared celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos fotografías de la pared celular. En la izquierda está Cándida y en la derecha está Aspergillus. Entonces, realmente la pared celular de levaduras, en comparación con hongos filamentosos, sí tiene diferencias importantes. En esta plática nos vamos a enfocar en los hongos filamentosos, ¿sí? Y como les comentaba, pues aquí, por ejemplo, pueden ver la diferencia en el grosor de la pared entre distintas especies. En este caso, estamos hablando de Cándida y de Cryptococcus. Cryptococcus es un hongo que tiene una pared muy gruesa, y también podemos notar algunas diferencias según el diagrama, algunas diferencias en su composición, ¿no? Por otro lado, estos dos diagramas de acá representan Aspergillus, pero son distintas estructuras del mismo hongo. Entonces tenemos, por ejemplo, que la pared del conidio es bastante distinta de la pared de la hifa en crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener claras estas diferencias y este dinamismo que tiene la pared celular entre distintas estructuras, ¿sí? Bueno, todos los que estudiamos, tomamos algún curso de fisiología de hongos, conocemos los principales componentes de la pared celular y pues la pared celular en su gran mayoría son polisacáridos, ¿no? Los tres principales polisacáridos son la quitina y los beta 1,3 glucanos y los alfa 1,3 glucanos. Los monómeros que forman estos polisacáridos, en el caso de la quitina, pues es la N-acetilglucosamina. En el caso de los beta y los alfa 1,3 glucanos, el monómero son glucosas, pero la diferencia entre el alfa y el 1,3 glucano está solamente en el enlace, en la forma en la que se enlazan glucosa con glucosa. Y parece una diferencia pequeña, pero en realidad esto a un nivel mayor en la estructura, pues da como resultado polímeros de glucosa con propiedades distintas, ¿no? Por ejemplo, el alfa 1,3 glucano es bastante más rígido en comparación con el beta 1,3 glucano, ¿vale? Ahora, nuestro conocimiento clásico sobre la composición de la pared viene de técnicas que son técnicas invasivas y destructivas. Si quieres conocer de qué está hecho una estructura como la pared, pues la lógica ha sido destrúyelo, ¿sí? Y luego analiza los componentes, ¿no? De manera que si uno estudia cuáles son los componentes de la pared, siempre se encuentra que están divididos de acuerdo a su solubilidad. ¿Solubilidad en qué? Solubilidad en álcali, que es, o en ácidos, ¿sí? Entonces siempre se divide en dos. La porción, digamos, que es soluble, que la lógica es la porción soluble de la pared, pues va a ser la parte más externa, la parte más fácil de separar, y la porción insoluble, pues va a ser la parte que la lógica te dice, o así se ha interpretado, que es la parte más interna, la parte más hermética, de más difícil acceso, ¿no? Más resistente. Entonces, típicamente uno encuentra que la fracción insoluble se considera que son los beta 1,3 glucanos y la quitina, ¿vale? Entonces, los modelos de la pared siempre ponen la quitina al fondo y relativamente asociada a los beta 1,3 glucanos, y esto se considera la parte insoluble. Y después la parte soluble, pues se ha considerado a los alfa 1,3 glucanos y a las glicoproteínas. Además de estos glucanos, beta 1,3 y alfa 1,3, existen otras modalidades como son estos que están aquí, pero no vamos a hablar de ellos más adelante porque en realidad forman una porción demasiado pequeña de los componentes de la pared celular, ¿no? De los hongos filamentosos. Aquí les muestro algunos modelos bastante caricaturescos de cómo es la pared celular. Y este tipo de modelos los encontramos casi en cualquier libro de micología, ¿sí? Entonces, este es uno que fue bastante replicado. Este es un modelo de Free. No sé si se alcancen muy bien a ver los colores desde allá, pero aquí tenemos la membrana plasmática y luego tenemos una capa de quitina muy delgadita, la ponen ahí más o menos del ancho de la pared celular. Y luego podemos ver aquí, dando el grosor de la pared, a las glicoproteínas. Esto no es nada preciso en escala.
y en las glicoproteínas se pueden ver azúcares adornando a las glicoproteínas. Y luego pueden ver un entramado, aquí se ven varias líneas que atraviesan la pared. Eso representa los beta-1,3-glucanos, que son, según estos modelos, los polisacáridos que hacen todo el entramado, ¿no? Que juntan todos los, pues que unen todos los polisacáridos entre sí. Y algunos otros modelos de la pared replican más o menos esta misma idea. Aquí tenemos otro que más o menos se basa en la misma idea. Hay otros muy simplistas como este, donde literal ponen un sándwich, ¿sí? Como si fuera un sándwich la pared. Y hay otros un poquito más sofisticados, ¿no? Como este 2017, que representa la pared de Aspergillus, donde igual pues podemos ver que es como una especie de sándwich, ¿sí? Donde abajo está la quitina, luego tienes los glucanos, casi en orden, ¿no? Uno arriba y otro encima del otro. Y luego arriba unas proteínas que son las hidrofóbinas, que ya vamos a hablar de ellas en la parte final. Entonces, bueno, estos son los modelos que tú te puedes encontrar, digamos, la receta general de los modelos te puedes encontrar en libros de micología, ¿sí? Y resulta que, pues, bueno, en ciencia trabajamos con los modelos que se tienen disponibles, pero sabemos que son eso, ¿no? Son modelos y siempre puedes mejorar esos modelos. Y no quiere decir que estos modelos no sean útiles, ¿no? Sino que, pues, es lo que se ha tenido hasta el momento de cómo está estructurada la pared y, pues, mucha de la biología celular de los hongos está basada en estos modelos, ¿no? Ahora, pues los modelos tienen que irse actualizando, ¿no? Los modelos de las estructuras se tienen que ir actualizando. Como dice la pregunta, ¿por qué necesitamos modelos más precisos de cómo es la pared celular de los hongos? Pues les pongo tres casos, ¿no? Tres argumentos que reflejan esta necesidad de que tengamos modelos más precisos. La primera es el caso de los fármacos, ¿no? Eh, gran parte de la importancia que los hongos tienen, pues es clínica, ¿sí? Por las enfermedades que causan. Y entonces es de interés de muchos investigadores, pues conocer a más detalle la estructura de la pared por aquello del diseño de los fármacos, ¿vale? Y si uno revisa cuáles son los fármacos contra las infecciones de los hongos, pues ve que los más utilizados, como lo son la nistatina, la anfotericina B, los azoles, que son todos los que terminan en sol, ¿no? Clotrimazol, ketoconazol. Ellos, su mecanismo de acción está sobre la membrana de los hongos. La membrana de los hongos tiene algo que los hace distinto de las membranas animales, que es el ergosterol. Entonces, en mayor o menor medida, esos fármacos que les acabo de mencionar atacan realmente de manera indirecta o directa, inhiben el ergosterol, ¿no? Entonces, pero no todos los fármacos que atacan hongos están dirigidos a la membrana. Más recientemente tenemos fármacos que sí están dirigidos a componentes de la pared celular, conforme conocemos más sobre la pared celular, ¿no? Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, fármacos como nicomicina, que vaya e inhibe directamente a la pared, a la enzima que sintetiza quitina, ¿sí? Elemento fundamental de la pared. Y tienes otros fármacos que ya están en la clínica, que son las equinocandinas. Estas equinocandinas, la más utilizada se llama caspofungina. Lo que hacen es que son inhibidores no competitivos de la enzima que une y que fabrica los beta-1,3-glucanos, ¿sí? Pero como reflejo de la falta de detalle que tenemos sobre la pared celular, vean esto, hay evidencia de que las equinocandinas, sobre todo la caspofungina, tiene efectos paradójicos que no podemos explicar. A ciertas concentraciones, las normales, digamos, las terapéuticas, funciona perfectamente para inhibir el crecimiento. Les recuerdo, es un inhibidor de los beta-1,3-glucanos, entonces, pues la lógica te dice que sí afecta bastante a la pared, ¿no? Pero oh, sorpresa, cuando aumentas la concentración de estos fármacos contra los beta-1,3-glucanos, resulta que el efecto desaparece. Entonces hay algunos reportes como de que, ¿sabes qué? Lo que está pasando es que
En Cándida, por ejemplo, lo que estaría pasando, se propone en este artículo de PLOS Pathogens, es que hay una compensación. Cuando tú quitas los betaglucanos, se está promoviendo que se elabore más quitina, ¿no? Entonces es una manera de compensar los defectos, ¿no? Entonces, en este primer caso de los fármacos, pues está clarísimo que necesitamos tener una visión más precisa de la composición de la pared. Segundo caso que les pongo es cómo interpretar las mutantes. Yo en la segunda parte de esta plática les voy a poner muchos defectos de algunas mutantes de laboratorio y fíjense que si no tenemos un modelo tan detallado, pues hay muchas cosas que no podemos explicar de esas mutantes, ¿no? Entonces se vuelve realmente muy útil y muy necesario tener un modelo más detallado de la pared celular. Y en algunas estructuras en particular, aquí les pongo de ejemplo apresorios. Ustedes saben que los apresorios son estas estructuras de los hongos fitopatógenos, hongos que infectan las plantas, y entonces germina la espora, saca su hifa, saca su tubo germinal, y entonces genera esta estructura que es el apresorio, que es como una especie de globo, ¿verdad? La punta de la hifa se empieza a engordar, y entonces de ahí vienen las hifas que infectan la planta. Bueno, obviamente estos procesos son de mucho interés y hay muchas evidencias de mutantes que te dicen qué elementos de la pared están participando en estos procesos, ¿no? Entonces, fíjense aquí, una publicación de la revista Cell, que es de las más importantes del mundo, y juntan toda la evidencia que se tiene de qué le pasa a la pared celular cuando se forman los apresorios, cuando va el hongo a infectar una planta. Y sabemos por muchas mutantes que sí hay cambios en la pared, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los beta 1,3 glucanos baja su concentración, dejan de estar en la pared, y estos son sustituidos por una quitina modificada. Entonces, ok, muy bien, tenemos esa evidencia, pero los mismos autores ponen en su estudio, la verdad es que estos modelos que presentamos aquí son modelos muy simplistas. Lo más seguro es que no sea así como lo estamos dibujando, además de que pues no podemos asegurar la localización precisa de los elementos en la capa de la pared, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra razón por la cual necesitamos un modelo más preciso de la pared, poder interpretar la mucha información que nos han dado las mutantes de diferentes especies de hongos, ¿no? Y un tercer argumento que les pongo es el argumento de la formación de los tejidos en los hongos, ¿no? Los hongos forman tejidos que son muy complejos, comparables a plantas y animales, entonces son procesos de los cuales realmente no sabemos mucho y para poder entenderlos, para poder entender cómo las cifras se van entrelazando y van formando estos tejidos, pues en realidad estamos hablando de procesos de modificación de la pared, ¿no? Sabemos que la pared sufre modificaciones y esas modificaciones permiten estos procesos de morfogénesis que resultan en, por ejemplo, el prosénquima de un agaricus, ¿no? Algunas biofilms, algunas estructuras también muy complejas como macroconidios de Fusarium, por ejemplo, algún conidióforo. Aquí tenemos otras estructuras complejas que son peritecios de Ascomicota. Acá tenemos un basidioma de una manita, ¿sí? Muy famosa. Y como otro ejemplo, pues trametes, ¿no? Versicolor. Formas muy distintas y todas en realidad las bases moleculares de la formación de estos tejidos está en la pared. La respuesta molecular a estas estructuras está en la pared celular, ¿vale? Entonces, bueno, espero haberlos convencidos de que es muy importante, es vital irnos actualizando con respecto a cómo está estructurada la pared, ¿vale? Ok, hay una técnica nueva que se empezó a aplicar en las paredes celulares de las plantas. Esta técnica se llama NMR, que quiere decir resonancia magnética nuclear, pero es una modalidad nueva, especial, digamos, de la NMR y que se llama NMR en estado sólido, solid state, ¿sí? Y entonces, bueno, nosotros no somos físicos y no pretendemos meternos en detalle a los fundamentos de las técnicas biofísicas, ¿no? Pero a grandes rasgos, lo que ocurre es que en esta técnica, bueno, antes les cuento que esta técnica ya es utilizada, la NMR como tal, seguramente muchos ya la han escuchado. Es una técnica que se utiliza para
y siempre se ha utilizado para descubrir cuál es la estructura de algunas moléculas, proteínas, por ejemplo, ¿no? Pero siempre se ha utilizado en solución. Lo nuevo ahora es esta técnica que te permite obtener la estructura de los compuestos que están en algunos materiales que no son líquidos. Piensen en la pared, por ejemplo, la pared celular no es ni un líquido ni un sólido, es una sustancia intermedia, ¿verdad? Tiene propiedades elásticas, viscosas. Entonces, lo nuevo de esta técnica es que te permite, esta modalidad en estado sólido, analizar la composición de la pared celular in vivo, sin destruirla, sin afectarla, ¿no? Esto es una revolución porque, como les comenté, todo lo que venimos conociendo sobre las paredes de los hongos no ha sido así. Ha sido destruyéndola y realmente nunca la hemos podido analizar a cómo es en realidad, ¿no? Entonces, fíjense lo fino que es estas técnicas biofísicas. Te permite, para cada uno de los compuestos en tu material, te permite saber, te da un perfil, esto te da un espectro, y cada uno de los núcleos de cada uno de los átomos que forman un compuesto tiene una especie de huella dactilar propia. Entonces, la técnica te permite detectar en cada pico te permite detectar cuál es el núcleo que está ahí en ese compuesto, ¿vale? Y no nada más te permite distinguir entre, o sea, cuál es a qué compuesto pertenece ese núcleo, sino que te permite también conocer los núcleos que están alrededor, cuáles son los vecinos, ¿no? Entonces te da muchísima información sobre las estructuras o las modificaciones a esas estructuras de esos compuestos en particular. Y por si fuera poco, además de detectar a nivel atómico cuáles son los compuestos, también te detecta la movilidad de los compuestos. Entonces es una maravilla porque puedes ver el material, su composición, muy precisa y además puedes ver la movilidad entre las diferentes capas, ¿no? Entonces, les voy a hablar sobre todo de este estudio que es de 2018, vean que no es, o sea, es algo nuevo, es algo que todavía no está en los libros, ¿sí? Y este estudio es de la revista Nature, como otros que les voy a presentar, que es una de las mejores del mundo también, y reportan por primera vez cómo es la estructura in vivo de una pared celular de un hongo, ¿sí? Y utilizan Aspergillus fumigatus, que es uno de los hongos más estudiados. Seguramente ustedes sabrán por qué, pues porque es un hongo que es infeccioso, ¿sí? Provoca muchas muertes y por lo tanto si tú lo utilizas como modelo pues tienes un financiamiento más seguro, ¿no? Porque es algo aplicado, ¿sí? Y fíjense, les voy a resumir aquí en una sola diapositiva cuáles son los hallazgos que se han encontrado con esta nueva técnica de la pared, en este caso de Aspergillus, ¿no? Entonces, les voy a comentar 5 puntos. El primero es que la quitina no es como pensábamos, ¿sí? Número 2, el cimiento de la pared en realidad es quitina con alfa-1,3-glucano. Y esta capa es súper inaccesible al agua y rígida, ¿sí? El cuarto descubrimiento es que el alfa-1,3-glucano es muchísimo más importante de lo que se ha venido pensando para la estructura de la pared y en realidad está dividido en dos poblaciones. Hay una adentro de la pared y otra superficial, con diferentes características, ¿sí? Y otra cosa importante de estos nuevos estudios es que se valida lo que ya nos habían dicho las técnicas anteriores. La pared celular de los hongos está entrelazada por beta-glucanos, beta-1,3-glucanos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de estos descubrimientos. Primero, fíjense que la quitina, ya sabíamos que la quitina no era un solo tipo de quitina. Y por estudios in vitro, sabíamos que la quitina puede haber 3 tipos de quitina, alfa, beta o gamma, ¿no? Y estas diferencias en los polímeros de quitina se debe a la orientación de las cadenas. Por ejemplo, dónde queda la punta y dónde queda el otro extremo. Si todas están paralelas, se dice que son quitinas beta. Si unas están, si van, digamos, intercaladas la orientación de las quitinas, es quitina alfa, y si es un estadio intermedio, pues se le ha llamado quitina gamma. Pues resulta que con esta nueva técnica en la pared de Aspergillus se descubrió que en realidad la quitina no son 3 quitinas,
hay al menos 11 tipos diferentes de quitinas. Entonces, esto complica muchísimo el panorama estructural de la pared, ¿no? Y esto nos hace pensar, todos sabemos que, bueno, los que estudiamos biología celular de hongos, es un enigma. Siempre nos preguntamos, ¿por qué en los genomas de los hongos hay tantas enzimas para fabricar quitina? Pues una respuesta puede ser esta, ¿no? Que realmente alguna de las diferentes enzimas produzcan quitinas un poco distintas, ¿no? Pero bueno, son hipótesis que ya se empiezan a probar apenas, ¿no? Entonces, más complejo, más complicado, hay muchos diferentes tipos de quitina. Segundo descubrimiento, la quitina interactúa muy estrechamente con los alfa-1,3 glucanos. De hecho, ahora sabemos, la parte más rígida de la pared, la parte pues que es el cimiento de la pared, o sea, justo por encima de la membrana celular. Es en realidad quitina, pero también hay algo que nadie sospechaba, ¿verdad? Que es este glucano, el alfa-1,3 glucano, ¿sí? Que siempre se había visto como secundario, pues oh sorpresa, en realidad la quitina no puede estar solita, la quitina siempre está enlazada con el alfa-1,3 glucano, ¿vale? Y las interacciones que detectan con esta técnica biofísica pues son muy fuertes. De hecho, si tú comparas las interacciones a través de toda la pared, las más fuertes y en mayor cantidad son justamente entre este glucano y las quitinas, ¿no? Las diferentes formas de quitina. Tercer descubrimiento, ¿qué tan accesible es la pared al agua, no? Y entonces, pues resulta que esta técnica también es muy fina y te permite detectar la proximidad de las moléculas de agua a los polisacáridos. Y resulta que, pues, el alfa-1,3 glucano es, digamos, bastante hidrofóbico en el sentido de que no hay tanto accesibilidad al agua, ¿no? En cambio, los beta-1,3 glucanos y las otras variantes de glucanos sí son accesibles al agua, ¿no? Las quitinas tampoco son accesibles al agua. Aquí se me tapa la presentación, pero supongo que sí se está viendo completa, ¿no? Esta es la quitina. Entonces la quitina, pues también es inaccesible al agua, que es un poco lógico porque está hasta abajo, ¿no? En los modelos clásicos la quitina está hasta abajo en el cimiento. Cuarto descubrimiento, rigidez contra movilidad. ¿Qué partes de la pared celular son más móviles? ¿Qué partes son más rígidas? Pues resulta, esta es una gráfica de justamente de la movilidad. En azul están las partes de los polisacáridos o los elementos de polisacáridos que son rígidos en comparación con los móviles. Y entonces esto confirma otros datos de este estudio, que el alfa-1,3 glucano está partido en dos poblaciones claramente distintas. Una que es rígida y que ya les comenté, está asociada a la quitina, y otro que está solo, pero en la parte más externa de la pared. Quiere decir que aquí hay funciones del alfa-1,3 glucano que están por explorarse y que pues es un terreno grande de investigación, ¿no? En cambio, la quitina pues no está tan dividida en cuanto a su movilidad, pero como ya dijimos, hay diferentes tipos de quitina, sí tenemos cierta variabilidad en la rigidez de los diferentes tipos de quitina, y el que menos varía pues es el beta 1,3 glucano, ¿no? Y el último descubrimiento pues es lo que les había comentado, que el beta 1,3 glucano en efecto es el hilo que todo lo conecta en la pared celular. El beta 1,3 glucano sí es el que hace el crosslink, las uniones entre todos los demás polisacáridos de la pared celular. Entonces, este es el modelito que resume todos los descubrimientos con esta nueva técnica sobre la pared celular. Entonces pueden ver tres capas, fíjense, en los modelos clásicos que se acuerdan, les dije que estaban basados en estas técnicas de destruir la pared y siempre se ponían dos capas, ¿no? Y ahora tenemos al menos tres capas. La capa más profunda es la capa que no está accesible al agua. Hay menos moléculas de agua interactuando acá y es la que les digo que está estrechamente la quitina con los alfa-3 glucanos. Aquí la quitina está en naranja y los alfa-1,3 glucanos en verde. Y luego tenemos una capa intermedia, fíjense, esta capa intermedia es donde está la mayor parte del beta-1,3 glucano, que es el que hace los crosslinks, pero esta parte es más accesible al agua y además tiene mayor movilidad, ¿vale? Y por último, las glicoproteínas está claro que están en la parte más móvil y en la parte más externa. Fíjense que
drástica diferencia con los modelos clásicos que nos dicen que las glicoproteínas están atravesando toda la pared, cuando en realidad este es un modelo más realista, ¿no? De que en realidad pues las glicoproteínas están en la parte externa. Y el hecho de que esta parte más externa sea la parte más móvil, pues es muy lógico, porque justamente es la parte con la que el hongo está interactuando con su medio ambiente. Entonces, pues es la parte que tiene que ser menos rígida, ¿no? Más dinámica, digamos, ¿vale? Ok, aquí les muestro otro estudio. Ya habíamos dicho que la pared cambia con las diferentes estructuras. Una de estos objetos de estudio es la germinación. La germinación es uno de esos procesos en los que tiene que cambiar bastante las estructuras, ¿no? Porque tienes que pasar de una espora que es latente a una espora que sensa el medio ambiente y que ahora está lista para germinar. Y después va a sacar su tubo germinal, ¿sí? Que es cuando ya está germinando, ¿no? Ahora, antes de la germinación está este estadio que se le llama estadio de swelling o hinchazón. Entonces quiere decir todas las esporas, antes de germinar, todas las esporas de los hongos, lo que sufren es un aumento en su diámetro, ¿no? Entonces quiere decir que seguramente ahí hay recambios importantes en la pared celular de estas esporas. Y en este artículo, que también es en una revista pesada, que es PNAS, justamente otra vez vuelven a analizar Aspergillus fumigatus, sus esporas asexuales, y encuentran, fíjense qué interesante, en negro tenemos la quitina, ¿sí? Tenemos en los alfa 1,3 glucanos en rosa, y tenemos en rojo los beta 1,3 glucanos. Fíjense, cuando el conidio está latente, tienes una proporción de los 3 polisacáridos de la pared idéntica a cuando el conidio ya germinó, ¿sí? Pero cuando el conidio está previo a la germinación, o sea, cuando se hincha la espora, hay un recambio muy grande de los polisacáridos. Fíjense, aquí disminuye la cantidad de beta 1,3 glucanos y hay un gran recambio y se va sustituyendo la pared por alfa 1,3 glucanos. Otro punto para los alfa 1,3 glucanos de que sí son muchísimo más importantes de lo que se ha venido pensando, ¿no? Y entonces, bueno, acá se ejemplifica con los, en un modelo en 3 dimensiones, ¿no? Y se ve en rosa como la parte más externa de la pared es la que en el conidio que está hinchado, se está hinchando, es la que se empieza a llenar de alfa 1,3 glucanos, ¿sí? Entonces, bueno, otra de los aportes que nos están dando estas técnicas biofísicas a nuestro conocimiento de la pared, ¿no? Y aquí va uno último que trata sobre qué le pasa a las mutantes. Cuando tú quitas un elemento de la pared celular, cómo las células de los hongos intentan compensar este estrés, ¿no? E entonces intentan pues adaptarse a esta ausencia y sacan otro polisacárido. Vean aquí, estas son las proporciones de las células. Estos no son conidios, estas son hifas tal cual creciendo, ¿sí? Y vean la proporción en azul. Aquí tenemos los betas, aquí están los alfas y acá la quitina. La quitina, si se fijan, siempre es menor proporción que los otros polisacáridos. ¿Qué pasa en una mutante que le quitas los alfa 1,3 glucanos? Le quedan muy poquitos alfa 1,3 glucanos. Pues fíjate, todo es sustituido por los beta 1,3 glucanos. Como si uno de la célula decidiera que el otro glucano va a sustituir al glucano que falta, ¿no? Y cuando tú quitas la quitina, pues lo que pasa es que es el alfa 1,3 glucano, es decir, es el otro glucano el que sustituye. Entonces ahorita hay mucho debate entre los paredólogos, por decirlo así, los expertos en la pared celular, ¿sí? De que si habrá maneras de predecir la remodelación de la pared celular. Hasta ahorita con los estudios que tenemos, pues parece que no hay ninguna lógica en cuál es el polisacárido que va a sustituir, ¿no? Y esto varía de nuevo con las diferentes estructuras, ¿no? Bueno, el resumen de esta primera parte, pues, es que hay modelos emergentes de la estructura de la pared celular y que nos están comenzando a revelar algunas cuestiones de las cuales no teníamos idea, como la localización precisa de los componentes de la pared celular y también cómo están conectados, cómo interactúan entre ellos los diferentes elementos,
pero también nos está mostrando diferentes propiedades como la movilidad, ¿verdad? ¿Qué partes de la pared son más móviles en comparación a otras? Entonces, en algunos años, pues vamos a tener que ir actualizando estos modelos clásicos por modelos más específicos y más fieles a una pared que no se destruye, sino que se está viendo en vivo, ¿no? Bueno, en esta segunda parte lo que les voy a contar ahora sí es para que vean algunos defectos en algunas mutantes que tenemos de la pared celular en nuestro laboratorio. Y les voy a contar de dos componentes de la pared. El primero va a ser los alfa-1,3-glucanos, ¿sí? Los alfa-1,3-glucanos, como ya vimos en los modelos emergentes, están divididos en dos poblaciones. Una que está unida a la quitina y es rígido, y otra que está arriba en la pura superficie de la pared celular y que es móvil, ¿no? Esta porción es móvil, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta este modelito ahorita que les muestre todas las cosas raras que hace esta mutante sin alfa-1,3-glucanos, ¿vale? Esta parte de los alfa-1,3-glucanos está siendo estudiada por Sami Gutiérrez, y entonces son resultados de él, ¿no? En el genoma de Neurospora crasa hay dos genes de las enzimas que sintetizan a los alfa-1,3-glucanos. Neurospora crasa es el modelo que nosotros utilizamos en el laboratorio. Muchos de ustedes ya lo han de conocer, que es un hongo naranja, ¿verdad? Es un moho naranja. Y entonces esta mutante que les voy a presentar es una mutante que le está cancelado su gen de la enzima que se llama AGS, que es la enzima que produce los alfa-1,3-glucanos. Entonces vean, primero veamos este efecto que tienen las mutantes, o sea, cuando quitas los alfa-glucanos. Aquí tenemos la cepa silvestre creciendo en líquido y luego en placa. Y luego del lado derecho tenemos la mutante sin sin alfa-1,3-glucanos, perdón. No sé si se alcanza a ver allá, pero esta crece en pelotitas, ¿sí? Entonces es algo, fíjense, muy interesante porque esta mutante crece en bolitas, ¿sí? Aspergillus, por ejemplo, acuérdense que esta es Neurospora. Aspergillus normalmente crece en bolitas. Y en algunas mutantes, en líquido. En estas mutantes, lo que ocurre cuando la cultivas en líquido es que ya no crecen bolitas, ¿sí? O sea, al revés de lo que ocurre con Neurospora. Entonces, bueno, aquí Sami lo que pensó es que está relacionado a la adhesión, ¿sí? Está relacionado a la adhesión. Y entonces acá lo que les presento es otros resultados de Sami, donde él analiza qué tan eficiente es la formación del micelio cuando se va adhiriendo, ¿no? En este experimento se filtra el micelio y se deja reposando en el aire, y en respuesta empieza el micelio a formar una especie de tejido simple en el que se van asociando todas las hifas, ¿sí? Y vean, por ejemplo, la silvestre a esta cantidad de minutos ya está adherida. Vean cómo se va formando el tejido pequeñito, ¿no? En cambio, la mutante de los glucanos, de las alfa-1,3-glucanos, pues le toma bastante más tiempo. Está muy lenta para ir formando las adhesiones. Y pues tenemos algunas evidencias de que justamente los alfa-1,3-glucanos son los responsables de estas uniones entre las hifas. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de microscopía de estos tejidos donde se ve un acúmulo de alfa-1,3-glucanos en las zonas justamente donde las hifas están uniéndose unas con otras. Y al parecer es algo específico de los alfa-1,3-glucanos. Esta es la cepa silvestre, obviamente, esta no es la mutante porque es la que sí se adhiere. Y acá tenemos un marcaje de la pared en general. Esto es rojo Congo y no vemos estos acúmulos, sino que teñimos de manera individual las cifras, ¿no? Entonces tenemos alguna evidencia por ahí de que sí puede ser un efecto específico de los alfa-1,3-glucanos. Ahora, esta mutante sin alfa-1,3-glucanos crece muy poquito, ¿sí? Aquí está la curva de crecimiento, es una mutante que está disminuida en su crecimiento. E incluso si tú la ves, las cajas con el hongo, con Neurospora, tú puedes ver diferencias a simple vista entre la silvestre y la mutante. No sé si alcanzan a ver allá atrás, este es un crecimiento como estriado, radial pero estriado, ¿sí? Entonces así crece la mutante que no tiene
alfa 1,3 glucanos. Ahora vean aquí qué interesante, seguramente se ve muy borroso, pero aquí este es un conidióforo de neurospora y se ve el arbolito, ¿sí? Se ven aquí los conidios, ¿sí? Y compárenla, del lado derecho tenemos a la mutante sin los alfa 1,3 glucanos, ¿sí? El crecimiento aquí de esta mutante, pues resulta que las cifas no se separan a como se deberían de separar. Los ángulos de las ramificaciones de las cifas son muy distintos a la silvestre porque son más estrechos. Entonces, por ejemplo, Sami piensa que esto es la razón por la cual crece de manera estriada, ¿no? Porque las cifras crecen muy próximas unas con las otras, además de que parece que en esta mutante ya no existe este mecanismo donde la hifa se aleja una de la otra, sino que incluso él ha visto cómo chocan unas hifas con otras hifas. Ahora, aquí seguramente igual no se alcanza a ver hasta allá atrás, pero se marca las membranas, entonces estamos viendo ahí membranas de la IFA, y vean cómo la IFA, primero aquí en este campo sin fluorescencia, vean cómo está el contorno de la IFA, como si fueran ondas, ¿sí? En realidad ustedes que han visto IFAs de hongos filamentosos, ¿cómo son? Pues son rectas, ¿sí? Las IFAs de los hongos filamentosos generalmente son rectas. Y no, en esta mutante siempre que se hace microscopía se ve que la IFA está dando curvas, ¿no? Y aquí no se los muestro, pero resulta que creen que el Spitzenkorper, ustedes saben que es el organelo que está en la punta de las IFAs, pues el Spitzenkorper aparece y desaparece en esta mutante. También esa es otra cosa rara, de las muchas cosas raras para las cuales apenas estamos buscando explicación, ¿no? Porque son, cada una de las observaciones pues requiere su propia explicación a nivel molecular. Y pues aquí quería que vieran, pero no se ve muy bien, el contorno de la membrana celular para que vean cómo está en realidad. Es una hifa que va como zigzagueando, ¿no? Bueno, acá más errores, fíjense qué interesante. Acá tenemos una hifa de la cepa silvestre, la punta de una hifa de la cepa silvestre. Y aquí está marcada igual estamos marcando la pared celular. Tal vez si estuviera más oscuro aquí se resaltaría más el rojo, pero no sé si se alcanza a ver que se marca de manera uniforme la pared celular, ¿no? Que es lo normal. Ahora, en esta mutante de los alfa 1,3 glucanos, fíjense qué aberración ocurre. Las puntas de las cifas están todas cargadas como si la pared estuviera muy gruesa, justamente en las puntas. Ustedes saben que las puntas es donde se forma la nueva pared, ¿no? Entonces, pues este acúmulo de pared es una de las características más importantes de esta mutante que no tiene alfa 1,3 glucanos. Si recuerdan, en las diapositivas pasadas yo les mostré qué ocurría con la mutante que le quitas los alfa 1,3 glucanos en estas técnicas biofísicas, pues se ve que todo se compensa por parte del beta 1,3 glucano, ¿no? Entonces una de las explicaciones es esa, que sea el beta 1,3 glucano el que se está súper produciendo en la punta de este hongo mutante, ¿vale? Sami también ha tomado fotografías de fluorescencia a los septos, pero parece que los septos no tienen ningún problema. Los septos de Neurospora en esta mutante siguen siendo idénticos, ¿sí? Pero ahora vean los conidióforos. Los conidióforos de Neurospora son arbolitos, son arborescentes, y son varias ramas de conidios. Vean esto también es una aberración. Tienes una cadena de conidios y ve que ni siquiera se nota la separación entre los conidios. De hecho, pareciera que muchos conidios están pegados con otros, muchas esporas están pegadas con otras, ¿sí? Esto a Sami le recuerda incluso las conexiones en grapa que ocurren en Basidiomycota. Si se acuerdan que una célula va y pega a la célula de al lado, pues es más o menos lo que se observa aquí, ¿no? Entonces son varios defectos que se están viendo con esta mutante que no tiene alfa 1,3 glucanos. Y para terminar con esto de las mutaciones de los alfa 1,3 glucanos, vean estas imágenes de la pared celular de las esporas. Esta es una pared celular de una espora silvestre y esta es una pared celular de esta mutante
sin alfa 1,3 glucanos. Entonces, ¿qué pasa? También observamos estos defectos de que la pared es súper irregular, ¿no? Entonces, pues fíjense, con los modelos clásicos de la pared celular, los alfa 1,3 glucanos siempre han tenido un papel secundario, ¿no? O sea, toda la atención se le ha dado a los beta 1,3 glucanos, y con toda esta evidencia que tenemos, pues resulta que son muchísimos defectos. Por lo tanto, la función no es una función nada más no es una función secundaria, sino que tiene gran relevancia para la función de la pared, ¿no? Ahora les voy a hablar de la última de la que les voy a hablar, son las hidrofobinas. Las hidrofobinas son proteínas que seguramente las han escuchado todos los que hemos estudiado hongos, porque aparecen mucho en los libros. De hecho, si tú buscas literatura sobre hidrofobinas, vas a encontrar mucha literatura, pero la gran mayoría de esa literatura va a ser sobre cómo las hidrofobinas están siendo utilizadas en ciencia de materiales o en la industria de los alimentos, porque fíjense que estas proteínas son muy especiales, porque las hidrofobinas tienen la particularidad de tener dos caras, una muy hidrofóbica y una muy hidrofílica. Entonces esto permite que los materiales, por ejemplo, los puedas cambiar su hidrofobicidad. Tienes un material que es hidrofílico, le pones hidrofobinas, lo vuelves hidrofóbico. Entonces hay muchos investigadores estudiando las hidrofobinas por sus aplicaciones, no por la función que puedan tener in vivo, ¿no? Entonces nosotros somos fisiólogos celulares, nosotros estamos interesados en lo que pasa en la célula en realidad, y entonces las proteínas que yo estoy trabajando son estas, y Neurospora tiene dos genes para las hidrofobinas. Una se llama EAS y la otra se llama NC2. Recuerden entonces en nuestro modelo que las proteínas están en la parte externa, la mayoría de las proteínas, y en el caso de las hidrofobinas sabemos que es la última capa de la pared celular, no solo de las esporas de Neurospora, sino parece ser de todos los hongos filamentosos. De hecho, si tú tomas esporas asexuales, claro, conidios, y las ves, su relieve van a ser las estructuras que producen las hidrofobinas. Entonces, eso está claro, las hidrofobinas recubren los conidios de, al parecer, todos los hongos filamentosos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora te voy a presentar más rarezas, pero de lo que pasa con el hongo cuando le quitamos las hidrofobinas. También está muy interesante, mira. Aquí tenemos la cepa silvestre, ¿sí? Y luego, esto es lo que pasa cuando tú a un moho, a un hongo filamentoso, lo mojas, pues entonces el hongo repele el agua. Aquí está la gota del agua, este es micelio creciendo sobre el agar, ¿vale? Y cuando tú agitas ese moho, ese micelio, libera sus esporas, ¿vale? Aquí tenemos todas las esporas que liberó la misma cepa a la que mojamos y que fue resistente al agua. ¿Qué pasa cuando eliminamos uno de los genes, en este caso de la hidrofobina EAS? Pues fíjate que en cuanto le pones la gota, el hongo se colapsa. Tú le pones la gota y entonces el hongo no resiste al agua. ¿Qué quiere decir eso? Que perdió su hidrofobicidad porque le quitamos su hidrofobina, ¿no? Entonces el micelio se colapsa, esto es automático, no crean que la gota dura un tiempo no, en cuanto la pones, empapa todo, se moja todo. De hecho el nombre EAS viene de ahí, de easily wearable, que quiere decir fácilmente mojable, ¿no? Y fíjate qué pasa cuando tú tomas esta cepa sin hidrofobina y la agitas para que libere sus esporas. No libera nada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hongo que en la naturaleza pues seguramente no va a sobrevivir, ¿no? Porque un hongo que no pueda liberar sus esporas, pues es una mutante que no sobreviviría en la naturaleza, pero nosotros la propagamos artificialmente en laboratorio. Fíjense que no hemos podido encontrarle nada interesante a la otra hidrofobina, porque les dije que Neurospora tiene dos. La otra hidrofobina que es NS2, fíjense que se comporta igualito que la silvestre. Cuando la mojo, resiste al agua, no se moja. Cuando le libero las esporas, las libera sin ningún problema. Cuando hacemos la comparación con la doble mutante, es decir, una cepa que de plano ya no tiene ninguna hidrofobina, le faltan las dos, pues repetimos el fenotipo que observamos con la hidrofobina EAS, ¿verdad? Entonces, pues es la misma, es el mismo fenotipo entre la NS2 y la silvestre. Ahora, ¿qué pasa
cuando observamos los conidióforos. Vean también qué cosa tan rara, ¿no? Fíjense, estos son los conidióforos de la cepa silvestre, ¿sí? Se ven bastante elegantes, ahí sí puedes ver el arbolito, ¿sí? Muy, muy bonito, muy simétrico de los conidióforos de Neurospora. Y cuando observamos los conidióforos de la cepa sin la hidrofobina eas, vean qué cosa pasa. Son grumos, es como un mucílago, ¿sí? Y están todos colapsados los conidióforos. Fíjense, y esto lo ves, va empeorando, va a parecer va empeorando con el tiempo. Sabemos que obviamente los conidióforos se van mojando, ¿no? Y esto debe de ir contribuyendo a que se vayan colapsando. Pero además de eso, tú puedes observar zonas donde hay una sustancia viscosa, pues pareciera que eh, también cuando quitas las hidrofobinas, las células, en este caso los conidios, intentan también de alguna manera producir otros elementos, otros componentes para compensar esta falta, ¿no? De nuevo, en la otra hidrofobina no tiene ningún defecto, se comporta igual que la silvestre, y en la doble mutante vemos también estas anomalías de los conidióforos, ¿no? Después, en la lesión de las cifas, pues hemos visto, yo he visto que hay también un efecto, pero no se compara nada con el que les presenté anteriormente de los alfa-glucanos. Los alfa-glucanos sí están bastante afectados en la adhesión, pero las hidrofobinas es muy poquito el efecto que muestran las mutantes con respecto a la silvestre. Ahora, en un libro de micología, si ustedes lo abren y van a encontrar las hidrofobinas y les van a decir lo siguiente: las hidrofobinas son proteínas que le permiten a los hongos sacar su micelio aéreo, es decir, irse de un medio acuoso hacia el aire. Ustedes saben que antes de esporular los hongos tienen que ir hacia el aire, ¿no? Entonces siempre se le ha achacado esta función de las hidrofobinas a que son necesarias para que salgan las cifras. Esto no lo hemos visto en laboratorio. Incluso la cepa a la que le quitamos las dos hidrofobinas no tiene ningún problema para salir del agua. La cepa sale del agua como si nada. Y además no solamente lo he visto yo, lo han visto otros investigadores de que las hidrofobinas en otros hongos, al menos ascomicetos, no les da cuidado que le quiten las hidrofobinas, sus cifras siguen saliendo. Quiere decir que hay otros elementos, además de las hidrofobinas, que están haciendo esto, ¿no? Pero en muchos libros sigue apareciendo esto. Este es Deacon, un libro que algunos de sus profesores seguramente han utilizado, y pues es un modelo que de ser cierto, seguramente será cierto solamente, al menos en basidiomicetos, ¿no? Y finalmente les muestro otra de las cosas muy interesantes con esta mutante, que es la germinación. Vean la diferencia tan grande que hay cuando cosechamos y ponemos a los conidios a germinar. Las cepas silvestres, el mismo tiempo, son 5 horas, ¿sí? Las cepas silvestres no están tan adelantadas en la germinación en comparación con la cepa que ya no tiene la hidrofobina eas. Entonces pueden ver que muchos de los conidios no solamente ya germinaron, sino que ya sacaron un tubo más largo, ¿no? O sea, ya casi ya están formando micelio, ¿sí? Y aquí se los pongo en una escala mayor para que vean otra diferencia. Los conidios que no tienen a la hidrofobina eas son más grandes. Si se acuerdan, dijimos que antes de la germinación ocurre el hinchamiento de las esporas. Entonces pareciera que los conidios sin hidrofobinas, su germinación es más rápida, o podríamos pensar también, ya están listísimos para la germinación, o parece ser que es automática su germinación. Estamos sospechando también que puede haber una parte de las esporas que incluso ya no germinan, porque ya intentaron germinar cuando se empezó a mojar la cepa y ya no son viables, ¿no? Pero esta parte de la germinación es muy importante porque sabemos realmente poco de la germinación de los hongos a nivel molecular, y pues es uno de los mecanismos que más vale la pena investigar porque te da mucho pie a sacar algo aplicado, ¿no? Para interrumpir esa germinación. Entonces, nosotros estamos pensando que las hidrofobinas sí recubren a la hifa aérea antes de formar el conidióforo, y cuando los conidios se van formando, se van recubriendo de hidrofobina, y la hipótesis que tenemos es que los alfa-glucanos, 1,3-glucanos que ya vimos en los modelos que están también en la parte más externa, creemos que las hidrofobinas se sientan sobre los alfa-1,3-glucanos, y es en lo que estamos trabajando. Tenemos varias
información para sospechar eso, ¿no? Por ejemplo, los alfa-nucleoglucanos de todos los polisacáridos son los más hidrofóbicos, entonces tiene sentido, además están en la parte externa, tiene sentido que las hidrofobinas en realidad se estén montando sobre los alfa-1,3 glucanos. Entonces, en resumen, pues en esta segunda parte les mostré algunas de las aberraciones, de las cosas interesantes que estamos encontrando con mutantes de la pared celular de Neurospora, y pues vimos que los alfa-1,3 glucanos son más importantes de lo que se venía pensando y que la hidrofobina EAS tiene una función en la adhesión, pero sobre todo en la dispersión de las esporas y, lo más interesante, en la germinación de las esporas. ¿Vale? Entonces, eso sería todo por mi parte. Sí. ¿Hay preguntas para el doctor Omar? Bueno, yo tengo, Puedes hablar fuerte para que se vea su vida. El micrófono. ah, había mencionado hace rato que el hecho de que hubieran 11 quitinas, pues era curioso porque pues uno de los misterios era que habían Varios genes para producir genes quitinas. para producir quitinas. Sí. ¿Qué tantos hay en comparación con la quitinas? O sea, realmente hay muchísimos más genes. Ok. Por ejemplo, Neurospora tiene 7 quitin sintetasas, ¿no? O al menos Fumigatos tiene 8 quitin sintasas. Entonces sí superan el número, sí superan el número, la cantidad de quitinas que hay, de acuerdo a los estudios estos de biofísica, en cuanto a, comparado con la cantidad de genes, que producen quitina. Por eso muchos dicen que en realidad la diferencia no está en que una enzima produzca una quitina en particular, sino que estas diferencias surgirían a la hora de que la quitina es sacada al medio extracelular y se va acomodando, ¿no? Entonces, en este proceso de que el polímero de quitina se vaya acomodando, es donde dicen puede ir habiendo diferencias, ¿no? Pero están las dos hipótesis. Puede ser que las diferencias surjan al momento de armar la quitina o que realmente sean diferentes enzimas que fabrican la quitina. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita son las puras infectadas por Obesidad, sí, por las hidrofobinas, sí. no sé si ya verán, bueno, si dirán los experimentos de la viabilidad a largo plazo, horas, Sí, serán muy rápidos, son menos viables, pero más para el tiempo. sí, es muy buena pregunta y fue una de las primeras cosas que nos preguntamos, ¿no? Vimos que las esporas siguen siendo viables, pero primero lo hicimos plaqueando la cantidad, o sea, plaqueando las esporas y ver cuántas colonias se forman. Al parecer no es una técnica adecuada para medir eso, y lo segundo que hicimos es medir viendo, o sea, como les mostré, viéndolos por microscopía, aunque es más tardado, ¿no? Porque hay que considerar una gran cantidad de esporas y también es muy pesado irlas monitoreando, pero en este caso no vimos diferencias en la viabilidad, pero son experimentos que todavía no los hemos controlado bien porque no tenían el mismo tiempo de haber cosechado las cepas. Entonces tendríamos que repetirlo cosechando al mismo tiempo todas las cepas, almacenándolas, sacándolas y comparar a tiempos igualitos y decir, ¿sabes qué? Esta es menos viable. Pero sí, como germina menos, uno pensaría, pierde viabilidad más rápido, ¿no? Lo que sí sabemos que si cuando una espora germina y no hay las condiciones para que pueda mantenerse ese micelio, se vuelve inviable, ¿no? O sea, muere, ¿sí? Pero que se deciden, me llamó la atención en uno de los modelos iniciales, la accesibilidad al agua ya muy cerca de la membrana, Ajá, porque parecía estar limitada, ajá. lo cual me causó un poco de confusión porque solemos pensar que muchos nutrientes, por ejemplo, glucosa soluble, simplemente pasa a través de todas las partes de la pared y entra a la célula, a través de la membrana. ¿Cómo entra entonces? Sí, cuando decimos que es menos accesible no quiere decir que no hay agua, porque de hecho
Acuérdense que todas las estructuras moleculares necesitan forzosamente al menos una capa de moléculas de agua para mantener sus estructuras, ¿no? Entonces, esta técnica de la NMR en estado sólido, para detectar esto de la accesibilidad del agua, lo que hacen es detectar a las moléculas que están justo pegaditas a lo largo de todo el polímero. Entonces, en realidad, cuando decimos que es menos accesible al agua, no es que se haya visto que entrara el agua, sino que se está detectando con el equipo que hay menos cantidad de moléculas de agua, pero sí hay. Ujú. Esta cantidad de agua que está en la pared celular, ¿cómo se transporta hacia las raíces de algunas plantas? Porque sabemos que los hongos pueden hacer micorrizas y conducir el agua de los lugares como más difíciles de alcanzar para las raíces. Entonces, ¿cómo le harían para...? Ahí tendría que haber, fíjate, porque es todo un mundo las micorrizas, ¿no? Pero uno pensaría, la verdad no soy experto en micorrizas, pero uno pensaría que debería haber transportadores específicos, ¿sí? Proteínas específicas que estén transportando el agua en las diferentes micorrizas, ¿no? O sea, y claro, debería haber algunas estructuras de la pared, pues adecuadas a ese intercambio, ¿no? Y sabemos que las hay, por ejemplo, las micorrizas arbusculares, pues vemos claramente que tienen modificaciones de la pared muy peculiares de esas micorrizas, ¿no? Entonces ahí seguramente debe de haber transportadores específicos, para el agua. Los hongos también tienen acuaporinas, ¿eh? Las proteínas de membrana más conocidas en animales que transportan agua son las acuaporinas y también están en los hongos. Ujú. Comentó que cuando el Los glucanos. que desaparece y aparece. Sí, ¿Eso afecta en el tiempo de crecimiento del hongo? sí. Sí, seguramente, en primera va retrasado, ¿no? Primera va retrasado con todos estos, defectos que vemos en la pared. Seguramente podemos explicar el hecho de que las colonias sean más chiquitas en la cepa que le falta a los alfa 1,3 glucanos, porque pues no va recto, va así, ¿no? Es más lenta en el crecimiento. Entonces, sí está muy relacionado eso del Spitzenkorper y nos habla también de que puede haber un defecto no solamente en la pared, sino en el citoesqueleto. Es una de las observaciones de esta mutante más desafiantes de explicar, ¿verdad? ¿Cómo explicas que quitando un elemento de la pared, ahora el citoesqueleto está afectado, ¿no? Yo diría que es la más desafiante de explicar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hablabas que también estos nuevos modelos de pared celular, van a ser muy importantes en la parte del desarrollo. ¿Hay alguien que ya esté estudiando? Entonces, definitivamente estos nuevos modelos emergentes nos van a permitir tener un marco teórico para poder interpretar mutantes. Ahora, en realidad no son muchos los grupos que estudian los procesos de morfogénesis ya a nivel de que se produzca un ascoma o un basidioma. Son como 3 o 4 en caso de ascomicota. En caso de basidiomicota deben ser también poquitos. Pero la mayoría de las mutantes que se han analizado no son mutantes de pared. Son mutantes de otros procesos, ¿no? De señalización, del citoesqueleto. Y realmente tenemos pocas explicaciones a nivel molecular de cómo se van formando los tejidos que sean de mutantes de pared. Entonces, sí abre un campo respecto a explicar la formación de los tejidos en los hongos con base en lo más importante, que es la pared celular. Sí. Yo creo que está observando que cuando se creta algo, porque no es algo. Sí. Lo pensamos, ¿no? Pero Y por otro lado, está más cada. Entonces, en la pregunta realizado, ¿existe alguna compensación? O sea, hay datos que con qué puede estar compensando la pared del colmillo para
sea, para multiplicar este volumen. Sí, es una buena pregunta porque justo hay un antecedente. Ese antecedente es en Aspergillus, para variar, ¿sí? En Aspergillus fumigatos. Y ahí las hidrofobinas, la más importante se llama ROD-A. Cuando quitan esa hidrofobina, es un trabajo reciente de 2019, quitan la hidrofobina esta y entonces ellos dicen, vemos una sustancia amorfa. Cuando dicen amorfa quiere decir que no está estructurada como los polisacáridos, sino que es de naturaleza más proteica, ¿no? Y la han analizado y encontraron más de 100 proteínas que se están produciendo en una cantidad que normalmente no se deberían de producir. Entonces, sí hay un antecedente de que se intenta compensar la falta de la hidrofobina, ¿no? Son proteínas la mayoría. Sí, es el trabajo de Balsecchi y colaboradores, es del grupo de la Y, de hecho, del Instituto Max Planck. Sí. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo No, tenemos un comentario de Ah, Alex. no me lo das. Solamente es uno. Pues, Ahora sí que más que duda es comentario. Sí. Leonardo Usache dice, el doctor Omar es un gran profesor y un gran investigador en la materia. Ya, supongo que manda saludos. No, no lo conozco. Le- No, es que pensaron acá que era un estudiante mío, ¿verdad? Porque como dijo, es un gran profesor, ¿sí? Pero no, no es estudiante. Pues bueno, como decía, pues muchísimas gracias por haber venido hoy. Y esperamos a todo el mundo. Mañana a partir de las 5 de la mañana, Alfredo Barrera va a haber una conferencia sobre el monitoreo y nuestro invitado y la presencia de los puntos. ¿Cómo será? Y después hay una perfecta de